como decía Anabel, en una de sus palabras que ella nos ministraba, y decía que pudiéramos dar gracias al Señor por el regalo que es la salvación, ¿no? Esa salvación que el Señor pagó un precio por cada uno de nosotros y que tenemos que echarle mano a esa salvación para también poder salvar a otros, ¿no? Así que le damos la gloria al Señor. En esta preciosa noche yo les quiero hablar de una perfección, ¿no? Sabemos que 7 figura de perfección y esa perfección hoy la quiero ver a través de lo justo, ¿no? Nosotros en esa condición de justos tendremos que ir a por esa perfección aún mayor para que podamos crecer aún más y sacar, ¿no? A través de esa perfección que podamos sacar a otros de la condición en la que se encuentren. Así que yo quiero que miremos en Proverbios 24:16 en la palabra acerca de lo que nos muestra a través del justo, ¿no? Porque muchas veces hemos entendido que en este versículo, lo vamos a leer, dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces hemos entendido, podemos decir, bueno, el justo, ¿cómo es posible que se va a caer tantas veces, ¿no? Si es justo, si maneja la justicia, ¿no? La misma palabra dice que el justo, por la misma palabra lo dice, es aquel que hace justicia, ¿no? Entonces, podemos ver que dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal, ¿no? Entonces dice, hay un justo que se cae, pero se levanta, y hay un impío que cae, pero cae en el mal, ¿no? Entonces, quiero que podamos prestar atención para que podamos ver esa diferencia entre el justo y el impío, ¿no? Esa diferencia entre que el justo cae y para qué cae, ¿no? Para poder que nosotros podamos ver en esta noche para qué el justo cae 7 veces, ¿no? Pero dice que se levanta, ¿no? Entonces quiero que podamos mirar la palabra en el original, la palabra cae, ¿no? Para que podamos entender, porque veremos otras acepciones donde nos muestra ese tipo de caer, ¿no? Porque nosotros podemos entender hoy por hoy que básicamente caer puede ser cuando uno fracasa, cuando uno no hace las cosas como tienen que ser. Entonces, miremos en el original la palabra cae, ¿no? Para que veamos esa diferencia en este capítulo de qué nos habla, y vamos a ver después la diferencia de caer en otro versículo. Dice, la raíz primaria tiene que ver con yo voy a mirar 5 palabras aquí, una de ellas es apoderarse, dice. Otra de las acepciones que muestra es descender. Otra dice hacer morir y otra dice perder, ¿no? Entonces, yo quiero ver 5 de estas palabras, ¿no? Sabemos de que 5 también es figura de una gracia, ¿no? Que nosotros tenemos que manifestar si andamos en esa justicia, si queremos alcanzar esa perfección, si entendemos hoy por hoy de para qué, ¿no? ¿Cuál es el proceso, ¿no? Del que el justo caiga, dice 7 veces, ¿para qué cae, no? Entonces, de las acepciones que podemos ver, y quiero que si ustedes se las queden un poco memorizadas, una de las acepciones que nos habla es apoderarse, la otra es descender, la otra palabra es hacer morir y la otra palabra es resolver, ¿no? Entonces, quiero que nos quedemos con eso, ¿no? Porque dice la Escritura, si nos puede poner ahora la palabra impío, para que podamos ver por qué cae 7 veces, ¿no? Entonces, estamos entendiendo, dice que cae para hacer morir, para resolver, para apoderarse y para poder descender, ¿no? Dice, la palabra impío nos habla, dice, moralmente mal, condenado a muerte, culpable, delincuente, impío, perverso. Entonces, una de esas condiciones dice que el justo dice que cae, pero vuelve a levantarse. Póngalo en la Reina Valera normal. Y dice que más los impíos caerán en el mal, ¿no? Pero mire que la condición del impío dice que está
su condición es moralmente mal, ¿no? O muerto, ¿no? Entonces, quiero que podamos entender a qué nos lleva, ¿no? El que nosotros podamos echar mano de las 7 veces en el caer, que podamos mirar en Proverbios 25, 26, nos habla de otro tipo de caer, que no es el caer el que nosotros tendremos que tomar, sino que tendremos que echarle mano a ese caer para poder resolver, para poder hacer morir, para poder descender y para poder perder lo que haya que perderse. Dice Proverbio 25, 26, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado, ¿no? Porque dice que el justo, si cae, tiene que caer, pero para poder levantarse, ¿no? Pero dice que aquí vemos un justo que como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío, ¿no? Sabe que la fuente también puede ser la figura de donde nosotros nos alimentamos, ¿no? De nuestra paternidad, de donde recibimos esa fuente, y por eso nosotros tendremos que saber tomar la palabra correcta, ¿no? El domingo la pastora nos llevaba y nos mostraba, ¿no? El que nosotros pudiéramos estar guardados, ¿no? En ese tabernáculo, porque con ese fin se diseñó para que nosotros fuéramos guardados y para que también a través de nosotros pudiéramos guardar a otros, ¿no? Entonces será importante que nosotros podamos cuidar de no caer delante del impío. Sabe que hemos visto de que el impío está, dice, moralmente mal, está condenado a muerte, ¿no? Entonces, si el justo cae 7 veces, es para poder levantar, ¿no? A poder sacar de la condición en la que se encuentra el impío. Tenemos que descender para poder levantar el impío, para poderlo sacar de esa condición de muerte. Quiero que veamos esa palabra en el original, la palabra caer, porque aquí es donde nos muestra la diferencia de caer. Dice, no, es la palabra, sí, a ver, 21, 41, 31. Si no, la leo aquí. Mire la diferencia en ese caer. La primera dice oscilar, deslizarse, sacudir, conmover, quebrantar, resaltar, temblar y titubear, ¿no? Entonces, mire la diferencia en la que el justo desciende o cae 7 veces para resolver, para hacer morir, a la diferencia donde dice que este caer donde nos lleva es a oscilar, donde trae quebrantamiento, ¿no? Y sobre todo lo que nos muestra esa palabra que me llama mucho la atención es el titubear, ¿no? La vamos a estar mirando para que nosotros podamos ir entendiendo la condición en la que nos lleva a este caer. Por eso tendremos que tener mucho cuidado en no caer, ¿no? En el mal con el impío, sino sacar al impío de la condición en la que se encuentra para llevarlo a ser un justo y que pueda alcanzar esa perfección. En Santiago 3:12 nos lleva a esa condición donde nos muestra, dice, hermanos míos, ¿puede acaso, dice, la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y puede dar agua dulce, ¿no? Estábamos mirando antes que en el proverbio dice que cuando el justo, dice, como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae en las manos del impío, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos ejercer la justicia correctamente para que podamos hacer verdaderamente lo correcto delante de Dios, porque no vamos a poder estar dentro y fuera, ¿no? Tendremos que portar, si vamos a portar la palabra, que sea la palabra legítima, ¿no? Y que hablemos
con la verdad. Dice las Escrituras, en el Proverbio 24:7, dice que alta está para el insensato la sabiduría, en las puertas no abrirá él su boca. No. Entonces dice que alta está la sabiduría para el insensato. El insensato también, si lo podemos ver en el original, nos habla que es un impío también. Nos habla de que es la misma condición. Entonces, si la sabiduría está alta para el impío, dice otra de las versiones, dice que es inalcanzable para el insensato el que pueda alcanzar la sabiduría. Imagínense que en qué la condición en la que está. Si él dice que está muerto el insensato, hay que caer o hay que descender con justicia para sacar de esa condición, porque dice que la sabiduría para él está alta, ¿no? Y necesitamos que todos podamos alcanzar la sabiduría divina, que podamos acceder, ¿no?, a esa sabiduría en la cual el Señor quiere que nosotros podamos andar, ¿no? Y que dejemos de andar en la condición de titubear, ¿no? Dice en Santiago 3:14, volvamos allá para que podamos poder entender la condición del impío. Dice que, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, ¿no? Entonces hay cosas que hay que resolver, ¿no?, en ese caer, ¿no? Porque dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ¿no? Entonces, la sabiduría que maneja el impío o el insensato es esta, ¿no? Maneja celos amargos, contención y en su corazón, dice, y contención en vuestro corazón. Entonces, esa sabiduría, dice que esta sabiduría es la que desciende, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ¿no? Y estábamos viendo que en el proverbio dice que para el impío o el insensato es alta la sabiduría, ¿no? Y tenemos que llevar, ¿no?, al impío a la condición en la que pueda alcanzar. Bájela un poquito o súbalo. Dice, no, un poquito se bajó mucho. El 3:15, ¿no? Sí. Porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, dice, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, ¿no? Entonces, tenemos que ir a por esa sabiduría, ¿no? Llevar a esa condición, tenemos que caer como justos, caer para poder hacer que el impío o el insensato pueda adquirir o podamos nosotros adquirir esa sabiduría de lo alto, ¿no? En el Proverbio 24:15 dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara. Imagínense lo que hace el impío, ¿no? Cuando maneja una sabiduría que no es de lo alto, lo que hace, dice, es acechar al justo. Viene y acecha al justo, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser guardados, porque cuando dice en las Escrituras, dice que Jesucristo muchas veces intentaron serlo tentado, ¿no? Cuando dice que Él descendió, que ya lo vamos a estar mirando más adelante, no me voy a adelantar, dice que lo que hace el impío, otra de las versiones dice que Él dice que acecha la casa del justo, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención porque la pastora nos ministraba el domingo y decía que nosotros, si el tabernáculo ha sido creado, ¿no?, en esa condición para que a nosotros nos pueda guardar y para que podamos guardar a otros, es importante que nos cuidemos, ¿no?, del impío. Dice, no tiendas trampas al hombre honrado, ni destruyas la casa donde vive, ¿no?
porque lo que va a venir el impío con su sabiduría humana, animal, terrenal y diabólica a querer destruir la casa del justo, ¿no? Entonces tendremos que tener mucho cuidado cuando nosotros descendemos o caemos para alcanzar esa perfección. Tenemos que guardarnos del justo y sacarlo a él de esa condición, ¿no? Porque él viene a destruir. Dice, miremos en el original esa palabra, en la Reina Valera, usted ponga saquear, la palabra saquear. No. Ahí está, mira. Dice, despojar, destructor, ladrón, robar, ¿no? Mire cómo viene a atacar al justo, ¿no? En el tiempo de cuando se desciende, cuando es tiempo de alcanzar la perfección, cuando nosotros dice que el justo cae 7 veces y se levanta, en ese tiempo es cuando vamos a ir siendo probados por el insensato, porque él viene a destruir, él viene a devastar, viene como ladrón, dice. Y sabe que en las escrituras podemos ver, si puede poner Proverbios en la BL 95, porque mira lo que viene el insensato, ¿no? En la BL 95, ese versículo, sí, BL 95. No. Dice, bueno, yo se la voy a leer aquí en la BL 95, dice que malvado, déjate de tramar algo malo en contra de la casa del justo. No vayas a perturbar su descanso, ¿no? Entonces, quiero que nos quedemos con esa palabra descanso, porque en el tiempo del descanso, ¿no? Podemos ver en las escrituras que dice que o en el día del reposo es cuando dice Jesús hizo sanaciones, es cuando Jesús vino y enseñaba. Entonces, es un tiempo clave donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el enemigo va a venir en esa condición para destruir, para poder robar, para poder hurtar en el tiempo de perfeccionamiento, en el tiempo donde estamos alcanzando, trayendo sanidad o restauración a nuestra vida, trayendo esa enseñanza de parte de Dios, trayendo la revelación. Y lo que va a venir el insensato es a querer destruir la casa del Señor. Entonces, tendremos que manejar esa sabiduría para que no podamos ser turbados, no podamos caer en las manos del insensato. Miremos en Juan 10:10, así quédese con esa palabra del reposo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mire, viene a hacer 3 cosas, ¿no? También entendemos que el 3 habla de alcanzar una plenitud, un completo, ¿no? Entonces el enemigo o el ladrón viene a hacer también su trabajo bien, lo quiere terminar, ¿no? Dice, él viene para hurtar, matar y destruir, pero hay una palabra de vida a la que nosotros nos tenemos que sostener y agarrar, ¿no? Dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Entonces tendremos que tomarnos, ¿no? de esa palabra que el Señor nos entrega a nosotros para que podamos desatar la vida, ¿no? Si el inicuo o el impío viene en esa condición de querer destruir o de querer, pero puede ser que lo haga conscientemente o inconscientemente, porque maneja una sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica, dice, ¿no? Entonces tendremos que sacarlo de esa condición para que pueda brotar, ¿no? Esa vida, para que pueda haber abundancia. Dice en Santiago 3:17, dice que, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿no? Lo leímos antes, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, ¿no? Entonces, si el Señor dice que Él ha traído, Él viene a dar vida y vida en abundancia, tenemos que echar mano
de esa sabiduría que es de lo alto, ¿no? Tenemos que provocar, ¿no? En el impío, en el insensato, que pueda sobreabundar la sabiduría de lo alto, la sabiduría eterna, y sacarlo de esa condición, ¿no? Porque si la palabra dice que para eso ha sido su diseño, para que nosotros podamos ser guardados y guardar a otros o sacar de esa condición en la que se encuentran, ¿no? Dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿no? Eso es lo que se nos llama, ¿no? En este tiempo, a que nosotros podamos andar y sobreabundar en esa diligencia y sobre todo salir aprobados, ¿no? Porque en ese tiempo de caer, ¿no? Esa perfección que tenemos que alcanzar nosotros, por eso yo le ponía el título, el justo alcanzando perfección, porque vamos a ser probados y tendremos que salir aprobados, ¿no? Dice que como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Qué importante que nosotros no tengamos de qué avergonzarnos y que podamos darle el uso correcto, ¿no? A la palabra, que no vayamos en contra de la verdad, ¿no? Tenemos que sacar de la condición en la que podamos estar o en nuestra vida o en la que veamos en otros, ¿no? Poder alcanzar esa sabiduría eterna y poder ser aprobados, ¿no? Dice, si te puede poner la Kadosh, porque dice que hay que usar bien la palabra de verdad. Dice, haz todo lo que puedas para presentarte a Yahweh como alguien digno de aprobación, como un obrero sin necesidad de avergonzarse, porque maneja sin titubeos la palabra de verdad. ¿Se acuerda que yo le decía antes, quédese con esta palabra, ¿no? Porque dice que cuando el justo cae en las manos del impío, cuando ese caer lo lleva a titubear, ¿no? A no manejar la palabra de verdad como tiene que ser manejada, ¿no? Sin titubeos, hablando lo que dice la Escritura, ¿no? Como buen obrero aprobado, que nosotros podamos caminar en esa condición, trayendo en completo la suma de su palabra, ¿no? Haciéndola eficaz, que seamos eficaces, ¿no? A la hora de ministrar la palabra, para que podamos traer una sanidad completa en nuestra vida y a otros, ¿no? Para poder guardar a otros. En Proverbios 24:11, mire lo importante es que nosotros podamos manejar la palabra de verdad, porque miramos antes la palabra impío y dice que el impío está condenado a muerte, ¿no? Ya se ha hecho un juicio, ¿no? En él. Pero hay que sacarlo de esa condición, ¿no? Porque nosotros también estábamos muertos, ¿no? En delitos y pecados, dice la Escritura. Nosotros estábamos en la condición de muertos, pero a través de la palabra, a través de lo que el Señor pagó en la cruz del Calvario, nosotros podemos echar mano a través de su palabra. Mire, dice, libra a los que son llevados a la muerte. Mire, salva a los que están en peligro de muerte. Mire lo que el Señor nos llama, ¿no? A que nosotros podamos, como casa de justos, en ese tiempo de descender o de caer, salvar a aquellos que están en la condición de muerte, ¿no? Libra a los que son llevados a la muerte y salva a los que están en peligro de muerte, ¿no? Hay unos que están por caer y es tiempo de hacerlos levantar, ¿no? De llevarlos a la casa de justicia para que puedan alcanzar esa vida eterna. Lucas 4:31. Mire lo que hace cuando el justo dice que cae, ¿no? Dice que cae el justo 7 veces, pero se levanta. Eso es lo importante. Cae para hacer algo, ¿no? Para hacer un trabajo. Cae para resolver, ¿no? Dice, hablando aquí de Jesús, dice que descendió. Una de las palabras que miramos en el original de ese caer era descender. Y dice que Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, ¿no?
Mire qué importante. El inicuo dice, o el impío dice que viene a atacar la casa del justo en su descanso o en el día del reposo. ¿Por qué? Porque con la sabiduría humana lo que pretende no es traer, robar, destruir, y es la condición en la que nosotros tenemos que sacar, ¿no? Podemos mirar la palabra Capernaum en el original y dice, tiene que irse al diccionario porque no sale ahí. Dice, de origen hebreo, lugar en Palestina, tiene que mirar la 51-51. Dice, habla de confortable, ¿no? Habla de un confort, ¿no? Otra de las palabras que no sale ahí, pero dice en la 37, 22, 23 o 22, póngala a ver. Dice, aldea como protegida por murallas, ¿no? Entonces, esa protección, ¿no? En realidad viene siendo, si dice que Jesús enseñaba en el día de reposo, ¿no? Hablando y mostrando de Capernaum, dice que estaba amurallada. A veces nosotros estamos amurallados, ¿no? Y en vez de recibir la palabra de verdad, lo que hacemos es destruir, ¿no? Lo que hacemos es romper, desligarnos de nuestra paternidad, desligarnos de los ministerios, ¿no? Entonces vamos a tener que romper, pero para poder edificar, romper para que salir de la condición de confort, de salir y ponernos manos a la obra para recibir esa enseñanza y que nos pueda recibir, nosotros podamos recibir, ponga la Reina Valera, que podamos recibir en el día del descanso, ¿no? Es cuando alcanzamos esa perfección, es cuando nosotros vamos a recibir esa palabra que nos llevará y nos sacará de la condición de esa sabiduría que manejamos humana para alcanzar la celestial. Dice en Juan 10:17, dice, por eso dice, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, ¿no? Qué poder, ¿no? Y qué capacidad, ¿no? El que nosotros podamos entender. Usted se acuerda de que en el original vimos de esa palabra caer, hablando de apoderarse, ¿no? Es un tiempo en el que el justo cae para apoderarse, para tener una capacidad, para desarrollar esa capacidad en donde podamos tener la capacidad de dar la vida por otros y volverla a tomar, ¿no? Volver a levantarnos. Miren el original la palabra poder, ¿no? Para que, ¿de qué nos habla ese poder en el que nosotros tenemos que andar? Poder, la palabra poder. Espera, más abajito está. En el 18. Ahí está. Dice en el sentido de capacidad, ¿no? Privilegio, fuerza, competencia, libertad y sobre todo maestría, magistrado, influencia, autoridad, derecho, y la palabra que me gusta mucho es libertad y jurisdicción, ¿no? Entonces, sabe de que hay que desarrollar, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Para poder tener esa capacidad en que nosotros, con ese poder de parte de Dios, podamos dar la vida por otros. Pero para dar la vida por otros, tendremos que estar capacitados, tendremos que darnos a enseñar, tendremos que darnos formar, ¿no? Por la palabra, para que podamos alcanzar la maestría, ¿no? Para que podamos alcanzar sobre todo ese derecho, ¿no? Porque entendemos de que el justo, la misma palabra lo dice, el justo es aquel que hace justicia. Y para hacer justicia hay que manejar la ley. Para hacer justicia tendremos que tener la jurisdicción, tener la libertad y ese poder para que nosotros podamos ejecutar la palabra sin titubear. ¿Sabe que la palabra jurisdicción
en la Real Academia dice que nos habla de una autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos juzgar a través de la palabra, tendremos que manejar el rollo, tendremos que manejar el libro entero, tenemos que manejar la suma de su palabra para que pueda ser eficaz, ¿no?, a la hora de sacar a otros de la condición en la que se encuentran, ¿no? Entonces, esa capacidad que el Señor Jesús tenía, ¿no? Dice que Él tenía poder para dar la vida y para volverla a tomar. Pero mire, ¿por qué tiene ese poder? Dice que yo pongo mi vida para volverla a tomar, y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque dice que este mandamiento lo recibí de mi Padre, ¿no? Entonces, hoy nosotros queremos manifestar esa capacidad, porque hemos recibido, ¿no?, de una paternidad, hemos recibido de nuestra pastora, y queremos también desarrollar esa capacidad, esa jurisdicción, ¿no?, para poder ejecutar la palabra, ¿no?, como tiene que ser ejecutada, ¿no? Dice, no sé si tenemos la NBE, esa versión NBE. Oh, ahí está, mira ahí arriba. La siguiente, esa, ahí. Dice en el versículo, dice, nadie me la quita, yo me desprendo de ella por decisión propia. Mire que ahí hay que tomar una decisión, ¿no?, para poder llevar ese desafío y de decir, yo quiero sumergirme para poder dejarme enseñar, para poder dejarme morir al quien yo soy. Es una decisión propia. Dice, está en mi mano desprenderme de ella y está en mi mano tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre, ¿no? Entonces hay una capacidad que tenemos que desarrollar, pero depende de cada uno de nosotros. Depende de que nosotros también, que si tomamos la decisión de decir, bueno, voy a pechar con esto, también vamos a tener que afrontar la decisión que hemos tomado para decir, también tengo que tener el poder para volverme a levantar, porque no es fácil, ¿no?, el poder dar la vida por otros, el dejarme enseñar, el dejarme formar. No es fácil, pero tendremos que desarrollar en este tiempo, nos levantamos en este tiempo para poder dejar nuestro yo, nuestra forma de ser, para que pueda morir todo aquello que tiene que morir en este caer y levantarnos como justos en esa perfección. Miremos Eclesiastés 3:2 y nos habla de este tiempo, ¿no? Dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿no? Entonces, en ese caer decía que había tiempo de hacer morir, ¿no? Entonces, es el tiempo de que, como dice el libro de Eclesiastés, hay tiempo para todo, y este es el tiempo de morir, ¿no? Si morimos es porque hemos caído como justos para alcanzar esa perfección, pero nos vamos a levantar. Amén. Entonces, hay muchas cosas que tendrán que ser morir en nuestra vida. Dice el Salmo 139:19. Mire que este morir no lo hacemos solos. Siempre estamos respaldados por la palabra, siempre estamos respaldados por un Padre. Y dice que, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, ¿no? Hay un impío que tiene que ser muerto en nosotros. Hay un impío que tendremos que sacarlo de la condición en la sabiduría que maneja, para que pueda manejar la celestial. Porque dice que el impío, para él es alta la sabiduría celestial y es inaccesible, pero hoy queremos que podamos acceder, ¿no?, a esa sabiduría. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Y dice, apartados pues de mí, hombres sanguinarios. Pero me llamó la atención donde dice que Dios hará morir al impío. Estamos respaldados por su palabra. En Romanos 8:13 dice que hay una palabra profética. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, ¿no? A veces tendremos que dejar esas condiciones, ¿no? Dice que
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿no? Entonces, es un versículo que hay que saberlo entender, porque dice que habrá que morir a la carne, habrá que morir a lo terrenal, habrá que morir a aquello que no me edifica, ¿no? Aquello que me hace destruir la casa. Tendremos que salir de esa condición para que podamos habitar en la casa como un solo cuerpo. Y dice que a través del Espíritu vamos a hacer morir y hacer morir las obras de la carne, y dice que viviremos, ¿no? A través del Espíritu, a través de su palabra, es en la que nosotros vamos a poder alcanzar esa perfección. Miremos en Apocalipsis 3:1. Hay un tiempo por resolver, como lo decía en ese original. Tendremos que resolver. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire qué terrible esto. Sigamos un poquito más abajo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. No, hay cosas en nuestra vida que están por morir, pero hoy las vamos a hacer morir. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ¿no? Entonces, por eso es el tiempo, ¿no?, de descender, ¿no?, en este tiempo, para poder levantarnos y alcanzar esa perfección como justos, porque hay un reclamo de parte de Dios, ¿no? Dice que no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Siga un poquito leyendo. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, ¿no? A veces hemos recibido la palabra y la hemos callado, ¿no? Pero este es el tiempo de poner por obra lo que es el Señor. Por eso hoy caemos para levantarnos, caemos como justos para alcanzar esa perfección, 7 veces para salir aprobados. Dice: acuérdate pues que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Arrepiéntete, trae ese cambio de mentalidad a tu vida, trae este cambio a nuestra vida. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora ya no va a ser el impío o el inicuo que va a venir a nuestra vida, sino va a ser Dios quien va a venir a nosotros, y dice que será Él quien vendrá como ladrón, ¿no? Por eso dice: arrepiéntete, pues si no velas, ¿no? Si no velamos, si no nos levantamos en esta condición para poder velar, para poder dejarnos enseñar. En el tiempo de velar es el tiempo de alcanzar esa perfección, cuando nos dejamos instruir, cuando dejamos que sea la palabra la que nos transforme, que sea la palabra que nos vaya viniendo a luz y nos vaya limpiando en nuestra vida. Quiero que miremos el Salmo 139, 23, ya casi por finalizar. Dice: examíname, oh Dios, ¿no? El salmista David aquí con ese corazón de justo, ¿no? Que nosotros podamos también desarrollar esa capacidad en decir: Señor, examíname, ¿no? Porque ¿en qué condición me encuentro? Señor, dame esa capacidad para que yo misma, a través de tu palabra, Señor, pueda entender en dónde estoy y hacia dónde voy. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Entonces, es tiempo de que nosotros hoy nos podamos examinar para poder echar mano, ¿no?, a lo que dice este versículo en el que yo salía. Si lo puede poner, el primer versículo. Dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, ¿no? Entonces, hoy
queremos caer 7 veces, pero para resolver, para podernos empoderar, para poder descender, para recibir la enseñanza y para poder luego enseñar a otros, para poder sacarla de esa condición, para que nosotros podamos ser afirmados y tener esa jurisdicción, ¿no?, en la que el Padre en la que Jesús la podía manifestar, y que nosotros en este tiempo podamos manifestarla y podamos hoy decir: guíame, Señor, en el camino eterno. Amén. Así que vamos a orar y darle gracias al Padre porque nos pueda llevar, ¿no?, que nos podamos examinar y que nos podamos, que el Señor pueda conocer los pensamientos y pueda conocer nuestro corazón, para que sean nuestros pensamientos alineados a los de Dios, y que si en nosotros ha habido perversidad o hay perversidad, hay que sacar de esa condición para que podamos alcanzar y andar en el camino eterno. Amén. Así que cierre sus ojitos y le damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, Padre. Te honramos y te bendecimos, Señor. Honramos tu palabra, Señor. Queremos afirmar, Señor, lo que tú has dicho, Señor, a través, Señor Jesús, de mí, Señor, que estas palabras puedan ser afirmadas, Señor, primeramente en mí, Señor, y que puedan ser afirmadas, Señor, en tu cuerpo, y que podamos estar alineados, Señor, en ese mismo espíritu, Señor, que podamos ser de ayuda, Señor, idónea, Señor, para tu iglesia, Señor, que podamos alcanzar esa perfección, Señor, como justos, Señor, que no seamos justos de caer porque nos desfallecemos, Señor, sino que podamos caer, Señor, para resolver, Señor, para levantar a otros, Señor, para poder prepararnos, Señor, para poder tomar ese empoderamiento, Señor, para poder dar la vida por otros, Señor, y poderla volver a tomar, Señor. Que podamos caminar, Señor, en tu camino eterno, Señor, y que tengamos la capacidad, Señor, para podernos examinar, Señor, de lo que está bien y de lo que no está bien, Señor. Te damos las gracias, Padre, en esta preciosa noche, Señor. Afirmamos y confirmamos tu palabra, Señor. Te honramos en esta preciosa noche, Señor. Que seas tú, Padre, exaltado, Señor, y que podamos tener ese espíritu humilde, Señor, para reconocer en lo que estamos haciendo mal, Señor. Quita nuestro espíritu, Señor, insensato, Señor, y queremos portar, Señor, tu justicia divina, Señor. Queremos hacer equidad, Señor, en nuestra vida personal, Señor, como en la iglesia, Señor. Que podamos establecer, Señor, tu dominio, Señor, que podamos establecer, Señor, tu cetro de justicia, Señor. Te agradecemos, Señor, y te honramos, Padre, en esta preciosa noche. Amén, Señor.